Hola, ¿qué tal, chicas de primero de secundaria? Después de haber leído el texto La isla de los inventos, realicemos ahora algunas actividades. Responde oralmente. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? ¿Qué deseaba Luca? ¿Cuál era la única forma de acceder a la isla? ¿Qué hizo para lograrlo? ¿De qué se dio cuenta Luca? ¿Qué tipo de texto es el que has leído? ¿Narrativo? ¿Descriptivo? ¿O instructivo? Si tu respuesta fue narrativo, estás en lo correcto, ya que el texto La isla de los inventos está narrando, relatando una historia. Bien, pero el texto narrativo presenta muchas especies. Por ejemplo, la leyenda, o el cuento, la fábula, la novela y el mito. La isla de los inventos, ¿cuál de estas especies es? Si tu respuesta fue el cuento, estás en lo correcto. Pero, ¿qué tiene este texto que lo convierte en un cuento? Pues para empezar, tiene personajes, como Luca, y los jóvenes a los cuales Luca invita a unirse a su misión. Además de personajes, este texto tiene alguien que lo está narrando. Además de personajes y alguien que lo narra, este texto tiene acciones, como por ejemplo la que realiza Luca cuando era pequeño, leer libros acerca de la isla de los inventos, o como cuando Luca conoce a jóvenes y los invita a unirse a él. Además de estos elementos, el texto posee un lugar donde ocurren los hechos, la casa de Luca. Todo esto convierte al texto La isla de los inventos en un cuento. Ahora veamos más profundamente este tema, el cuento. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve que relata una serie de hechos, reales o ficticios, ocurridos a un grupo reducido de personajes. ¿Qué elementos tiene un cuento? Para empezar, el primer elemento sería el narrador. El narrador es quien relata los hechos de la historia del cuento. El narrador puede ser interno, si es que es un mismo personaje del propio cuento el que está narrando los hechos. Pero también podría ser externo, si es que es una voz ajena, es decir, no un personaje del mismo cuento el que está narrando la historia. Veamos un ejemplo de narrador interno. Cuando tenía 10 años, mi papá me llevó por primera vez a un parque de atracciones. Ese día conocí la montaña rusa. Podemos observar en este fragmento que quien está contando los hechos de la historia es el mismo personaje, el niño de 10 años que fue a ver la montaña rusa. Ahora veamos un ejemplo de narrador externo. Cuando Danielito tenía 10 años, su papá lo llevó por primera vez a un parque de atracciones. Ese día conoció la montaña rusa. En este fragmento podemos observar que es una voz ajena a la historia la que está narrando los hechos.
El segundo elemento serían las acciones o hechos. Son una serie de sucesos que ocurren en la historia del cuento. El tercer elemento serían los personajes. Ellos son los que realizan las acciones dentro del cuento. O podemos decir también que a ellos les ocurren los hechos de la historia del cuento. Otro de los elementos sería el escenario. Es el lugar y el tiempo en el que ocurren los hechos del cuento. Por ejemplo, podría ser un bosque en un tiempo indeterminado o un castillo en la época medieval. O también podría ser un planeta desconocido en un tiempo futuro. Bien, ahora veamos la estructura de un cuento. El cuento tiene una estructura que se divide en tres partes: inicio, nudo y desenlace. Veamos cada uno de ellos. El inicio es el momento del cuento en donde se presentan los personajes en un tiempo y lugar determinados, en una situación inicial. Por ejemplo, en el cuento La isla de los inventos, el inicio sería cuando Luca toma conocimiento de la existencia de la isla de los inventos. La segunda parte sería el nudo. Es el momento en el cual se presenta un problema o conflicto dentro de la historia. Por ejemplo, en la isla de los inventos, el nudo sería cuando Luca se da cuenta de que no puede acceder a la isla de los inventos, a menos que se convierta en un inventor reconocido. Y la última parte es el desenlace. En ella se presenta la solución al conflicto o problema del nudo. Por ejemplo, en la isla de los inventos, el desenlace es cuando Luca se da cuenta que la isla de los inventos siempre estuvo en su casa. Bien, ahora apliquemos lo aprendido. En el cuento de la Caperucita Roja, el lobo es quien intenta comerse a la Caperucita. Entonces, el lobo es un narrador, un personaje o una acción. Si tu respuesta fue un personaje, es correcta, ya que el lobo está realizando una acción dentro del cuento. En este caso, intentar comerse a la Caperucita. En el cuento de Juanito y las habichuelas, Juanito vende su vaca por 3 habichuelas. Lo que hizo Juanito es un escenario, un personaje o una acción. Si tu respuesta fue una acción, es correcta, ya que las acciones son las que realizan los personajes dentro del cuento. En este caso, la acción que realiza Juanito es vender a la vaca. En el cuento de Rapunzel, ella está encerrada en una torre. La torre es un escenario, un personaje o un hecho. Si tu respuesta fue un escenario, es correcta, ya que un escenario es un lugar donde ocurren los hechos del cuento. En este caso, la torre es el lugar donde ocurren los hechos del cuento Rapunzel. Ahora realicemos un ejercicio acerca de la estructura del cuento. Leamos el siguiente fragmento e identifiquemos a qué parte pertenece. No había pasado ni media hora cuando oyó un alboroto. Decidió acercarse y vio cómo la gente corría despavorida buscando un lugar donde esconderse. Este fragmento pertenece al inicio, al nudo o al desenlace.
Si tu respuesta fue al nudo, es correcta, ya que podemos ver en el fragmento que se está presentando un conflicto o problema. Es por ello que la gente corre despavorida. Veamos ahora el siguiente fragmento. El sol se asomaba en el horizonte cuando desperté. Eran las 6 de la mañana y el día era hermoso. Este fragmento pertenece al inicio, al nudo o al desenlace. Si tu respuesta fue al inicio, es correcta, ya que podemos ver que nos presenta una situación inicial. Y los dos niños volvieron devolviendo la calma y la alegría a su casa. Todos fueron felices. El fragmento pertenece al inicio, al nudo o al desenlace. Si tu respuesta fue al desenlace, es correcta, ya que podemos ver que se ha resuelto un problema o conflicto. Es por eso que ha vuelto la calma y la alegría en la casa. Un día, en la plaza de San Genaro, apareció un jinete que venía con poncho y sombrero. Este fragmento pertenece al inicio, al nudo o al desenlace. Si tu respuesta fue al inicio, es correcta, ya que podemos ver en el fragmento que nos presenta una situación inicial, presentándonos al personaje, un jinete, y un lugar y tiempo determinados, un día en la plaza de San Genaro. De pronto se dio cuenta de que la bolsa que traía ya no tenía dinero. Se quedó pasmado sin saber qué hacer. ¿Pertenece al inicio, al nudo o al desenlace? Si tu respuesta fue al nudo, es correcta, ya que podemos ver que se presenta un problema o conflicto, en este caso, la pérdida del dinero. Bien, y eso ha sido todo en el video de hoy. No olvides realizar la ficha con la información que el video te ha dado.